Gracias, Señor. A ti la honra, la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Diga conmigo. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Tengo lo que Dios dice que tengo. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Yo puedo lo que Dios dice. Mi mente está abierta. Mi corazón está dispuesto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Hoy voy a aprender la Y mi vida va a cambiar para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a hablar de cómo uno hace para permanecer en victoria. Entonces, ¿cómo uno hace para permanecer en victoria? ¿O de qué depende que uno permanezca en victoria? Si uno no tuviera un enemigo, no tendría que mirar cómo permanecer en victoria, porque no habrían enemigos. Entonces, la Biblia declara que hay un enemigo. La Biblia dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces hay un adversario. ¿Qué hace ese adversario? ¿Sí? ¿Qué hace ese adversario? La Biblia dice en Juan 10:10. Juan 10:10. ¿Qué hace? Huele como a gas, igual. ¿Sí? ¿Qué hace ese adversario? La Biblia dice: el ladrón, refiriéndose al diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo que está diciendo es que la gente roba por el espíritu del diablo. Hay un espíritu de robo que viene sobre la persona y lo manipula para que la persona robe. Viene un espíritu del diablo que viene sobre la persona y lo tienta, lo invita a robar. El espíritu del robo no puede obligar a una persona que robe. La persona elige robar, pero es tentado, es animado a robar. ¿Por quién? Por un espíritu. Viene a matar. Quiere decir, el que lleva a la gente a que mate es un espíritu. La gente mata porque está oprimida o manipulada por el espíritu del diablo. El espíritu del diablo no puede obligar a nadie a matar. Viene el espíritu del diablo sobre esa persona y lo anima, lo tienta, lo invita a matar, y la persona elige o no matar. Y dice: y destruir. O sea, el espíritu del diablo causa que una persona quiera destruir o dañar. El diablo no puede obligar a que la persona destruya o dañe. El diablo da una invitación. ¿Qué hace el diablo con las personas? Para que las personas tengan una opción diferente a escoger a Dios. Mateo 26:40. Mateo 26:40 dice: Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entres en tentación. Quiere decir que una persona puede vivir, hermano, quiere decir que una persona puede vivir sin entrar en tentación. Si una persona no entra en tentación, entonces la persona no es tentada. Y si la persona no es tentada, entonces no tiene invitación a pecar. Y si no tiene invitación a pecar, no peca. Entonces, ¿se puede vivir sin pecar? Sí. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y Dios es bueno y Dios no peca. Y Dios hizo al hombre igual que él, y lo hizo el Dios de este mundo, y Dios no peca y el hombre no pecaba. Entonces, ¿por qué hay tentación? Porque hay un adversario. ¿Qué más hace el diablo? Ya vimos: robar, matar y destruir. Hechos 10:38. Dice la Biblia: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando. ¿A quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. Entonces, estamos viendo cómo hacer
para tener éxito en la vida cristiana. ¿Cómo hacer para ver que lo que dice la Biblia funcione? Entonces empezamos a ver que el diablo viene a robar, matar y destruir. Y la Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y dice el diablo, y el diablo es un espíritu. Entonces, lo que está diciendo es que el espíritu del diablo tienta a la persona para que robe, pero no puede obligar a la persona a robar. El espíritu de robo tienta a la persona, anima a la persona a que robe, y la persona elige o no elige robar. Dice hurtar y destruir. Entonces es un espíritu del diablo el que anima, el que tienta y que invita a la persona a hurtar. No puede el espíritu del diablo obligar a la persona a hurtar. La persona elige hurtar o no. Viene a destruir. Quiere decir que el espíritu del diablo es el que viene a destruir. El espíritu del diablo no puede obligar a una persona a destruir. El espíritu del diablo no puede obligar a una persona a que se llene de ira. Viene sobre la persona un espíritu de ira. El espíritu del diablo no puede obligar a una persona a que sea rencorosa o que sea cizañera. El espíritu del diablo viene y le provoca a la persona a ser rencorosa o cizañera. Y la persona elige o no hacerlo. ¿Qué otra cosa hace el espíritu del diablo? Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando. ¿A quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué hace el diablo? Oprime. ¿Cómo oprime el diablo? Lo vemos en dos versículos antes. Como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Quiere decir que cuando la persona está mal es una opresión satánica. Cuando está enferma. Cuando la persona está enferma es una opresión satánica, porque aquí dice que Jesús vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Cuando la persona, la Biblia dice que haciendo bien, ¿a quiénes? A los oprimidos por el diablo. Entonces, el diablo que busca hacer el mal. El diablo busca hacer el mal. Entonces, Dios tiene un enemigo, que es el diablo. Es el mal. El Hijo de Dios tiene un enemigo. ¿Quién es? El diablo, el mal. Entonces el diablo existe. Claramente vemos que la Biblia demuestra que el diablo existe. El énfasis para el Hijo de Dios, para el nacido de Dios, no está en el hecho de que el diablo le lleva a hacer mal o le lleva a enfermar. El énfasis, ¿cuál es? El énfasis que el diablo viene a buscar que la persona haga algo mal. El diablo viene a tentar. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tienta el diablo a la persona? En sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Son deseos de la carne. Me explico. La persona no necesariamente sabe que el robo es bueno o que es malo. Puede ser un niño. Si un niño se cría en un ambiente de robar y mentir, lo más seguro es que el niño considere que el robar y mentir está bien. Se crió en ese ambiente. Es lo normal. Es lo normal. La conciencia no lo va a acusar. Si una niña desde pequeña, desde chiquita, se acostumbra a vivir en un prostíbulo, en un burdel, y ve eso, pues para ella es cotidiano. De la misma manera, si una persona vive en un lugar donde hay peleas, donde hay groserías, es normal, es cotidiano. Y la persona no piensa que eso sea malo. Entonces, ¿qué pasa? La persona desarrolla un sentimiento, un sentido de pelea. La persona desarrolla un sentido de gusto por la mentira, o de gusto por el robo, o de gusto por consumir alguna droga, o de gusto por pelear, o de gusto por incomodar. Y la persona no es consciente de que eso sea malo. Hasta cuando usted dice que desarrolla, es cuando se crea el hábito. Sí, señor. Entonces, la persona se cría en un hábito donde el papá es montador con la mamá, o es fregón. Pastor, me da mucho gusto ver a José Cantor en la iglesia. A mí también. Es un hombre de palabra, él dijo que iba a venir y vino. Entonces, un niño que nace en un lugar pobre,
donde se escatima el dinero y hay luchas desde chiquito, desarrolla la mentalidad de la pobreza. Entonces pensar en comprar ropa en un almacén prestigioso, pues no, él va a un lugar barato, porque tiene la mentalidad así, la pobreza está en la mente. Entonces, un niño que desde chico se cría entre gente que toma o fuma, crece y su conciencia no lo acusa, porque para él es normal tomar y fumar. ¿Sí estoy diciendo claro? Lo mismo en todas las áreas. La persona se acostumbra a ejercer cierto tipo de pecado y para esa persona es normal. Eso es satisfacer la carne. Eso es andar por los sentidos. Eso es andar por los sentidos. Entonces uno anda por los sentidos y uno anda convencido de que está haciendo lo correcto, porque su conciencia no lo acusa, porque no ha nacido de nuevo. ¿Sí estoy diciendo claro? Entonces, cuando la conciencia no la acusa porque no ha nacido de nuevo, ¿qué estamos diciendo? Ya sabemos, papá pecador, mamá pecadora, hijo pecador. Usted nació de la unión de un hombre con una mujer, entonces usted es 100% pecador, igual que yo. Entonces, por ejemplo, yo me crié en una fábrica de muebles, una carpintería, y había varias máquinas, y desde por la mañana hasta por la tarde y por la noche había bastante ruido de máquinas. Entonces desde chiquito empecé: hola, ¿cómo están? ¿Qué hay? ¿Cómo le va? Hola, mamá, sí señora. Bueno, y desde chiquito me acostumbré a hablar en tono alto. Y para mí es normal. Pero cuando me caso, mi esposa me dice: no me grite. Pero yo no estoy pensando en gritar. Yo no estoy pensando en gritar. Entonces estoy acostumbrado a hablar duro porque el medio me enseñó. Cuando llego a Cristo, Cristo me cambia el corazón pecador y me da una naturaleza divina y me muestra que debo tratar a la esposa con respeto y con honra. ¿Cómo? Bajarle el volumen. Cristo me muestra que debo tratar a mi esposa con respeto y con honra, y de remate me dice que si la ofendo o la hago incomodar, mis oraciones no son escuchadas. Entonces me hace entender que estoy gritando. ¿En qué voy a ser tentado? En hablar duro. Pero para ella no es hablar duro, sino es maltratarla, es ofenderla, es humillarla, porque grito. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y así cada uno tiene esas diferentes áreas. Cada uno tiene esas áreas. Entonces, ¿la persona en qué va a ser tentado? En sus propias concupiscencias. O sea, todas las personas van a ser tentados en lo que practicaron de niños. Si usted no fue marihuanero, el diablo seguramente no lo va a tentar en ser marihuanero. Ahora, si usted se permite tener amigos marihuaneros, amigos cercanos, la Biblia dice: las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si se permite tener amigos marihuaneros, va a llegar un momento en que usted vea eso como normal y no va a haber tropiezo en echarse un pitazo. O sea, el diablo lo tienta a uno en las debilidades, ¿no? El diablo tienta a uno en las concupiscencias. Pero cuando uno nace de nuevo, cuando la persona recibe un nuevo corazón, por la Biblia vemos que eso son debilidades. ¿Sí estoy diciendo claro? Uno aprende a gritar, o aprende a irse de golpes, o aprende a hablar de determinada manera. Así, por ejemplo, tengo un amigo que era consentido, y muchas veces todo lo ganaba con ay. Llegó a ser mayor, y entonces ante alguna entonces llora, ay. Entonces eso es algo que tiene que ver con la carne. ¿Sí? Imagínese usted teniendo una conversación con alguien de 60 años. O sea, entonces es una cosa de... ¿Sí es carne? Entonces, estamos hablando de cómo hacer para vencer. Entonces, para poder entender cómo hacer para vencer, estoy dando un piso. ¿Cuál es el piso? Estoy mostrando que hay un enemigo, que el enemigo es el diablo. La tercera parte del ministerio de Jesús tuvo que ver con diablos, con demonios. Quiere decir que es un tema realmente importante entender la cosa del diablo. ¿Sí es claro? No es pasarlo por alto. No es hacerse como el que a mí no me pasa. ¿Sí? Pero tampoco irse al extremo de que cualquier cosa, ay, el diablo, el diablo, el diablo.
Entonces, vimos que la Biblia declara que el ladrón, que es el diablo, viene a robar. Y explicamos que la gente roba porque un espíritu de robo viene y lo motiva, lo anima. Pero el diablo no puede obligar a la persona que robe. La persona elige robar. A matar. Entonces vimos que es un espíritu del diablo que viene y manipula, tiende a la persona para que mate. Pero que la persona no está obligada a matar. Ella puede elegir. A destruir. Vimos que el espíritu del diablo viene sobre una persona para llevarla a destruir. Pero el espíritu del diablo no puede obligar a la persona que destruya. Vimos en Hechos que Jesús de Nazaret viene a hacer el bien y a sanar. ¿A quiénes? A los oprimidos por el diablo. Entonces el diablo es el que oprime. ¿Con qué oprime el diablo? Con cosas malas. Porque eso viene a hacer bien a los oprimidos por el diablo. ¿Con qué oprime el diablo? Con enfermedad. ¿Sí? ¿Con qué? Entonces, ¿con qué oprime el diablo? Con malas conversaciones. El diablo va a motivar que hayan malas conversaciones. Entonces, ¿con qué más oprime el diablo? Con los sentidos. ¿Sí? Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí se puede decir, manifiestas son las obras de los sentidos. De los sentidos. Los sentidos. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Cada una de estas cosas son opciones en que una persona sin Dios elige. En la Biblia dice en Juan 8:34 el que practica pecado es esclavo de pecado. Entonces estas son formas de practicar pecado. Manifiestas son las obras de los sentidos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Fíjense que pone a los ojos de Dios pone iras como orgías. Es igual una ira que una orgía. Es igual una idolatría que un pleito. ¿Y herejía qué es? Herejía es darle las cosas que Dios hace, decir que las hace el diablo. Entonces el diablo no puede sanar. Entonces si se invoca el nombre de Jesús sobre un enfermo, sano en el nombre de Jesús, y decir que fue sanado por el espíritu del diablo, eso es una herejía, una blasfemia. Darle lugar al diablo de las cosas de Dios. O sea, si usted le pide a Dios que esté sano, y usted está sano porque se le pidió al Padre en el nombre de Jesús, y usted dice, no, es que el diablo me quitó la enfermedad, Dale créditos al diablo. claro, el diablo no hace nada bueno. Entonces el problema ¿cuál es? Los sentidos, o sea, el sentimiento, el sentir, en los sentidos, la carne, ¿sí? Y el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual y los sentidos hacen que uno no valore o no se someta a la palabra y al espíritu. Entonces, es necesario que usted entienda, según la Biblia, todo lo malo tiene su raíz en el diablo. Un niño que está creciendo, de repente hace algo malo, pues porque nació con naturaleza pecaminosa. Y ese niño, el diablo motiva a alguien para que abuse de ese niño, y entonces eso causa que un espíritu del diablo venga y oprima la vida de ese niño, y ese niño crece y se vuelve también alguien que lastima. Y es una cadena consecutiva. Entonces, todo tipo de escasez, de pobreza, es puesto por el diablo. Todo tipo de tristeza, de sentirse solo, de que nadie me quiere, de que yo no tengo papá, mi papá no me habla, estoy solo, mi mamá no me habla, tiene su nacimiento en el diablo, porque el diablo es el enemigo de Dios, y el diablo viene a robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo cómo tener victoria, cómo vivir en la victoria.
para poder entender cómo vivir en la victoria, es necesario que entendamos que puede haber derrota. Puede haber derrota. ¿Sí es claro? Puede haber derrota. Entonces, ya vimos que hay un enemigo que es el diablo, y vimos que el diablo es un espíritu que es real como el Espíritu de Dios. Y el diablo va a venir, el diablo es como Dios, Dios es un espíritu real, invisible. Cuando yo digo que el diablo es como Dios, no estoy diciendo que sea todopoderoso, ni omnisciente, ni omnipotente. Estoy diciendo que es un espíritu real, invisible. Entonces, la persona, el ser humano, es susceptible de escuchar la voz de Dios o de escuchar la voz del diablo. ¿Sí? Es así de sencillo. Uno o escucha la voz de Dios o escucha la voz del diablo. Dios organizó la cosa para que Él eligió no manipular la voluntad de nadie. Entonces Él le da la oportunidad a la persona de que la persona elija o hace o no hace. ¿Sí? Y le da la oportunidad a la persona. El diablo no, Dios organizó la cosa para que el diablo no pueda obligar a nadie. El diablo tienta, o sea, anima a pecar. Pero el diablo no puede obligar a nadie a que peque. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Cuál es la solución de Dios? El tema de la Biblia es entender esto. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, si uno se somete a Dios, resiste al diablo. ¿Cómo se somete uno a Dios? Declarando versos de la Biblia. Declarando versos de la Biblia. Declarando versos de la Biblia. La repetición trae la retención. La fórmula 5. La repetición trae la retención. La repetición trae la retención. ¿Qué estoy diciendo? Si usted tiene que entender que si Dios es bueno y Dios tiene abundancia de dinero, y la Biblia establece que por la sangre de Jesús podemos recibir dinero, y a usted le falta dinero, usted tiene que entender que el diablo es el que está sosteniendo el dinero. El diablo es el que lo está reteniendo. Y la Biblia declara que si usted se somete a Dios, ¿cómo usted se somete a Dios? Declarando un verso de prosperidad de la Biblia. Mi Dios siempre me suple a todo lo que me falta. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer cuando usted ve que no le llega el dinero? Diablo, le ordeno en el nombre de Jesús, quite sus manos de mi dinero. Está declarando la Biblia, porque escrito está que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y escrito está que Jesús me dio poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y destruir y deshacer todas las obras del diablo, y nada me puede dañar. Note esto. Lucas 10:19 dice, Lucas 10:19 dice: he aquí os doy poder y autoridad. ¿Qué nos está dando? Poder y autoridad. Fíjese, he aquí os doy poder, y eso es potestad. Poder y autoridad es lo mismo que potestad. O gobierno, señorío es lo mismo que potestad. O dominio es lo mismo que potestad. ¿Sí es claro? O autoridad. He aquí os doy autoridad, dominio, gobierno, señorío, de hollar serpientes y escorpiones. Eso se refiere a operaciones satánicas. ¿Sí? O sea que hay gente que está oprimida con ira, gente que está oprimida con rabia, gente que está oprimida con robo. Y sobre toda fuerza del enemigo, o sea, toda hechicería, toda brujería, todo maleficio, todo robo, todo atraco. O sea, la fuerza del enemigo usa los atacadores. ¿Sí? Todo el que practique pecado. Mire, he aquí os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Ahí dice que nos da poder y autoridad sobre la enfermedad. Ahí dice que nos da poder y autoridad sobre la brujería, sobre la hechicería. Ahí dice que nos da poder y autoridad sobre la escasez. Nota que no dice que ore. Ahí no dice que ore. ¿Sí? ¿Nota eso? O sea, si usted se ve a un niño enfermo, ahí no dice póngase a orar.
Si bien es cierto que Pedro, cuando estaba con Tabita, se arrodilló, oró, luego se levantó y le dijo, niña, te digo, levántate. Ah, no, eso fue Jesús. Pedro le dijo, levántate, Tabita. Pues entonces uno puede, ante un enfermo, pues primero se arrodilla, ora y después le manda sanidad. Eso está bien, pero aquí Jesús dice que nos manda a que sanemos, a que destruyamos las obras del diablo. No dice que oremos. Entonces, una de las formas como nosotros podemos ser victoriosos, lo primero que tenemos que hacer para ser victoriosos es tener la capacidad de reconocer. O sea, necesitamos conocer que todo lo malo, ¿quién lo manda? El diablo. Todo lo malo lo manda el diablo. Sean emociones de tristeza, de pesar, de sentirse solo, de no puedo, de nadie me ama, de nadie me quiere. Todo lo malo, sean pensamientos. No es que estoy solo, a mí nadie me ayuda, es que me toca a mí solo. O tentaciones a pecar. O sean invitaciones a pecar, cometer algún tipo de cosa. Sean que le falte dinero. ¿Sí? Entonces le falta dinero, ay no, es que no puedo. Entonces cuando le falta dinero, el que está detrás de que le falte dinero es el diablo, no es Dios. El que está detrás de la tristeza, de la opresión, es el diablo, no es Dios. El que está detrás de los conflictos conyugales con los hijos es el diablo, no es Dios. El que está detrás de que el esposo prefiera a los hijos y no a la esposa es el diablo, no es Dios. O el que está detrás de que la esposa prefiera a los hijos y no al esposo es el diablo, no Dios. Porque hasta donde mi Biblia dice, pues los dos son una sola carne, no dice que cuando vengan los hijos y los 3 y los 4 y los 5. Entonces, aquí dice que nos da poder y autoridad. ¿A quién? A todos, individualmente. ¿Y uno cómo ejerce ese poder y esa autoridad? Mateo 18. ¿Sí? Mateo 18. 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis. ¿Cómo se ata? Hablando. ¿Cómo sabe usted que cuando usted habla ata? ¿Sí? Porque Proverbios 6.2, ¿qué dice? Proverbios 6.2 dice, te has enlazado. Te has enlazado. Entonces, ¿qué se usa para enlazar? Un lazo. Un lazo. No, ahí dice, la pregunta es, ¿qué se usa para enlazar? Un lazo. Un lazo. Entonces, ¿qué son las palabras? Lazo. Lazo. Las palabras son lazo. Sí, las palabras son lazo. Lazo para vida o lazo para muerte. Entonces dice, de cierto, o sea, es así. Os digo que todo lo que atéis, ¿con qué se ata? Con un lazo. ¿Y qué son las palabras? Lazo. Se puede leer así. Es así. Todo lo que usted diga aquí en la tierra se dice en el cielo. Y todo lo que usted desdiga aquí en la tierra se desdice en el cielo. Lo que usted diga aquí en la tierra. Todo lo que usted diga. Entonces usted recibe por sus palabras. Por sus palabras usted tiene un mal esposo. Por sus palabras su esposo es fregón. Por sus palabras es mejor que duerma en otra cama. Por sus palabras su esposo es buena gente, es querido. Por sus palabras sus hijos están necesitados o son prósperos. Por sus palabras su negocio prospera. Y para que esto funcione usted necesita creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. O sea, independientemente de cómo va el país, usted puede permanecer declarando la palabra. Y si, independientemente de cómo esté la situación, usted puede permanecer declarando la palabra. El asunto es aprender a permanecer en el Espíritu. Usted permanece en el Espíritu cuando no está en los sentidos, cuando no está en las emociones. ¿Cómo sabemos eso? Segunda de Timoteo, no, Segunda de Corintios 5.7. Segunda de Corintios 5.7. Dice, porque por la fe andamos, no por los sentidos. O sea, cuando usted se guía por lo que ve, está en un problema.
Cuando usted se guía por lo que piensa, está en un problema. Cuando usted se guía por lo que siente, está en un problema. ¿Cómo sabe uno que está en el Espíritu? Lo que es del Espíritu es la palabra. La palabra. La palabra. Entonces, si usted está fuera de la palabra, pues está en los sentidos. ¿Sí estoy siendo claro? Si usted se permite pensar cosas que están fuera de la Biblia, está en los sentidos. Los sentidos es igual a la carne. Entonces, algo que le ocurre a los sentidos, ¿qué es? Que la persona que es súper inteligente y hábil y capaz siempre tiene la razón. Está en los sentidos. Y es que como esa persona piensa eso, los demás son brutos. Sí, señor. Está en los sentidos. Y es que, me ha dicho, es que es así. Así es lo que dice la Biblia. Y uno puede coger la Biblia y argumentarse. Entonces la Biblia dice que podemos desobedecer las autoridades, ¿no? ¿Sí sabían eso, no? No, yo no. Bueno, leámoslo. Eso es. La Biblia dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Pero podemos desobedecerla. Le voy a decir cuándo. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero la Biblia dice que Dios es el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. Entonces, si un gobierno promueve el aborto, eso va en contra de la Biblia. Si la Biblia declara que Dios estableció los hombres para que se casen con las mujeres y las mujeres para que se casen con los hombres. Los apóstoles estuvieron frente al Sanedrín y le dijeron: les prohibimos que prediquen ese nombre, y ellos consideran a quién debemos obedecer. La Biblia dice: primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia dice que Dios estableció los hombres para que se casen con las mujeres y las mujeres con los hombres. Entonces, cuando las leyes pretenden aprobar un matrimonio, estuve mirando, ¿sabe cuántos géneros se considera que hay en España? 65. A mí se cosa tan loca. Binario, no binario, transexual, homosexual, lesbiana, intersexos, o sea, intergénero. Una cosa tan estúpida. Y todos vienen a hacer lo mismo. No, allá la legislación legisló para que si hoy usted amanece naciéndose hombre, o sea, considerándose hombre, pues lo traten como un hombre. Pero si hoy usted amaneció considerando mujer, o sea, ¿cómo se percibe usted hoy? Como mujer. Entonces, comete un crimen y como usted se percibe como mujer, ¿lo mandan a dónde? ¿A la cárcel de hombres o a la cárcel de mujeres? A la cárcel de mujeres. Al buen pastor. Al buen pastor. Y así en Argentina se dio ese caso, que un tipo se percibía como mujer y que tienen que respetarlo porque se percibía como mujer. Cometió un crimen, lo llevaron a la cárcel de mujeres porque se percibía como mujer y embarazó a 3. Entonces no era tan mujer. Sí. Sí, es que, o sea, esas son cosas ridículas. Aquí en Colombia no existe eso. Que... La legislación y todo eso, esos movimientos, todas esas cosas están promoviendo eso. A esos movimientos les están dando dinero para expandirse y no le están dando tanto dinero a la educación ni a la salud. Entonces, es una cosa, ¿me hago entender? O sea, el diablo. Entonces, la Biblia declara que hay un enemigo que es el diablo. Escúcheme, el enemigo no es el homosexual o el que toma o el que fuma o la lesbiana, no. Ese no es el enemigo es el diablo. Porque la Biblia declara que cuando a la persona se le habla del amor de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu viene sobre esa persona y le da convicción en el corazón de pecado, justicia y juicio. Entonces, uno no viene a condenar a nadie. Es que usted no. Porque según la Biblia, lo hemos visto, la ira es igual que la del adulterio. Lo acabamos de leer. Los pleitos son igual que la fornicación, lo acabamos de leer. O sea, los ojos de Dios no es que el ser homosexual o ser lesbiana, es igual que ser mentiroso, tramposo, robar, es igual a los ojos de Dios. El problema no está en el comportamiento, el problema está en el corazón. El problema no está en el comportamiento, el problema está en el corazón.
Y la sangre de Jesús fue derramada para que la persona reciba un nuevo corazón. Entonces, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es necesario que la persona entienda que nació de papá pecador, mamá pecadora, que es pecador. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sea mentiroso o tal vez sea homosexual, sea ladrón o tal vez sea prostituta, sea una persona fornicaria o borracha. Para todos es la muerte. Y la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. O sea, el que pegue de cualquier manera muere. Pero el amor de Dios, ¿en qué consiste? En que envía a Jesús, que es Dios hecho carne, y Jesús en la cruz derrama la sangre. Y gracias a la sangre de Jesús, la persona que practica homosexualismo y cree en el sacrificio de Jesús, cree que Dios le ama y que la sangre de Jesús fue derramada para que tenga vida. La persona que es homosexual o lesbiana, o toma, o fuma, o es mentirosa, o es borracho, y cree que Jesús derramó la sangre para que tenga vida, para que cuando se muera no se vaya al infierno, sino se vaya al cielo. Cuando la persona cree eso y confiesa a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que viene y le arranca de raíz el corazón pecador. Entonces, un árbol de mangos, de aguacates, da aguacates porque tiene raíz de aguacates, pero si le quitan la raíz de aguacates, pues no da aguacates. Un pecador peca de cualquier manera porque tiene corazón de pecado. Y en lo que consiste el Evangelio no es en ser religioso, no es en ser cristiano, católico, mormón, es en nacer de nuevo, cambiar de naturaleza. Y el cambio de naturaleza lo hace únicamente Dios. ¿Cómo hacemos para ser victoriosos? Usted que ha nacido, usted que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios y que derramó la sangre por usted y que le ha pedido perdón a Dios y le ha pedido a Jesús que entre a su vida y le ha entregado su vida a Jesús, le ha dicho: Señor Jesús, sea mi Señor y Salvador, sea mi Redentor, lo recibo como mi Señor y Salvador, y hoy confieso que creo que usted murió en la cruz y derramó la sangre para que yo sea libre del infierno, para que yo sea libre del corazón pecador y tenga un nuevo corazón. Hoy confieso eso. Jesús entre en mi corazón, sea mi Señor. Cuando usted dice eso con su boca, Dios viene y le quita el corazón pecador y le da un corazón santo. No se convierte en cristiano, se convierte en nacido de Dios. No se convierte en mormón ni en católico, se convierte en hijo de Dios. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted genuinamente cree eso y nace de nuevo, en ese momento el diablo se convierte en su enemigo. Entonces lo que antes le parecía normal, ahora no le va a parecer normal, porque Dios lo va a guiar a la santidad. Entonces hay un enemigo, que es el diablo. Entonces usted necesita conocer que si le dan ganas de estar con piedra, detrás de eso está el diablo. Usted necesita resistir al diablo. ¿Qué quiere decir con eso? Si le dan ganas de estar enojado, si resulta que lo que usted se ha permanecido callado no porque sea prudente, ni sabio, ni amoroso, sino porque se ha aguantado a su cónyuge, entonces usted necesita entender que pues, detrás de eso está el diablo. ¿Sí me explico? O hay hombres que son callados y le hacen caso a la mujer y no es que sean ni callados ni prudentes, simplemente se aguantan para no tener una pelea. Entonces detrás de ese rencor está el diablo, y ahí es donde arrancan los divorcios por falta de perdón. ¿Y dónde vienen los divorcios? La falta de perdón, porque pues siempre uno de los dos tiene razón y el otro o se aguanta o abraza, y por eso se vienen los divorcios, ¿sí? Porque pues los dos quieren mandar en la casa y pues si los dos mandan en la casa, pues ¿quién hace casa? va a ser una casa, o sea, va a ser una casa completamente fregada, ¿sí? Entonces algo hay que hacer, y hay que entender que el que está detrás de eso es el diablo. El diablo es el que propicia o provoca o da el caldo de cultivo para que haya rencillas, para que la persona piense mal, para que se sienta víctima, para que diga: ay, no, mejor no hablo porque entonces me meto en un problema, o mejor me aguanto. El diablo es el que causa que las personas quieran engañar o mentir. Entonces usted necesita entender que cuando le falta plata, si usted es una persona que cumple lo que dice la Biblia, está creyendo en Dios y es una persona que diezma y ofrenda, o sea, siembra, pues si siembra, lo normal es que reciba. Si usted siembra, pero mal habla y dice: la plata no me alcanza y no puede, y es que esto es difícil, terrible, usted mismo está atando la cosecha. Entonces no solo se trata de que siembre, sino se trata de que bien hable. O sea, aprende el principio. El principio es: la fe se usa con la boca, y la fe es hablar lo que dice la Biblia. Y las palabras son lazos. Y las palabras son lazos. Entonces usted hable bien de usted, hable bien de su cónyuge, al menos por fe. Hable bien de sus hijos.
Hable bien de sus vecinos. Hable bien de su comida. Hable bien de su mamá. Hable bien de su tía. Cuando usted se permite hablar mal, usted está siendo instrumento del diablo. Pero cuando usted se permite ser instrumento del diablo, está hablando y está atando. Y eso va a tener cosecha. Si usted ejerce dominio propio, va a haber cosecha. Si usted resiste al diablo, si usted se somete a Dios por medio de declarar la palabra, entonces usted va a resistir al diablo, el diablo se va a huir y va a estar en paz. ¿Cómo hace usted para permanecer en paz y tranquilo? A pesar del esposo, o de los hijos, o a pesar de la esposa. Usted necesita tener comunión con Dios. Usted necesita encontrar un tiempo de comunión con Dios. Esto es personal. Usted necesita encontrar un tiempo de lectura de Biblia. Usted necesita encontrar, ayunar siquiera 1 o 2 veces a la semana. Usted necesita congregarse. Si usted aprende a hacer esta actividad, entienda esto. Nosotros no oramos para agradar a Dios. Nosotros no vamos a la iglesia para agradar a Dios. Nosotros no diezmamos, ofrendamos o leemos Biblia para agradar a Dios. Es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es estar bajo la cobertura de Dios. De nuestro corazón sale querer estar con Dios. De nuestro corazón sale querer leer la Biblia. No es una obligación. De nuestro corazón sale querer ayunar. De nuestro corazón. Entonces, no es que toque. Es claro. Si la mujer ama al hombre, se supone que debe estar con él. Pero cuando le duele todos los días la cabeza y siempre hay una buena excusa, pues tal vez el amor no es tan verdad, ¿no? O al contrario. O cuando el esposo dice que ama a la esposa, pero nunca le provee o nunca le compra cosas, pues esto no es solo de palabra, porque la Biblia dice no amen de palabras sino de hecho. O sea, si usted habla cosas bonitas pero lo que hace pues la embarra, pues sus acciones hablan más que sus palabras. Algunas personas no se han vuelto a Cristo porque sus acciones hablan más que sus palabras. Usted necesita entender que hay un enemigo que es el diablo, y usted necesita entender que tiene autoridad en el nombre de Jesús para destruir las obras del diablo, y usted necesita entender que Dios dijo sanen enfermos. Usted necesita entender que Dios dijo destruye las obras del diablo. O sea, hablando en el nombre de Jesús, yo resisto al diablo, resisto toda enfermedad, la echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que la sangre de Jesús tiene poder. En el nombre de Jesús declaro que el diablo, la pobreza fue vencida, la pobreza del espíritu de la pobreza fue vencido, y el diablo no puede retener mi dinero, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y digo en el nombre de Jesús que mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Cuando usted hace eso, está sometiéndose a Dios y resistiendo al diablo. Usted necesita aprender a resistir al diablo en sus pensamientos, para no pensar cosas que van en contra de la vida y la moral. Usted necesita resistir al diablo en sus palabras, para no hablar cosas que dañen y destruyan. Usted necesita resistir al diablo en sus acciones, para que sus acciones hablen de santidad y no de engaño. Pero es algo individual, personal. No tengo autoridad bíblica para obligar a mi esposa a nada. La Biblia dice someteos, pero es voluntario. Se supone que yo tengo que ser ejemplo. Y pues si se lanzó a seguirme, pues chévere, y si no, pues aprenda. ¿Me hago entender? Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos dio claridad, nos hizo entender que hay un enemigo, un adversario, y nos hizo entender que realmente Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Y nos hizo entender que realmente en el nombre de Jesús podemos destruir las obras del diablo, los pensamientos del diablo, las palabras del diablo, las acciones del diablo. Podemos reprender y atar a todo ladrón, a todo engañador, a todo mentiroso. Reprender la pobreza. Y asimismo tenemos autoridad para reprender las tormentas, para reprender el frío, porque Jesús reprendió la tormenta. Asimismo tenemos autoridad para ordenarle al dinero que venga.
a la pobreza que se vaya, en el nombre de Jesús. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted escuchó, que el Espíritu Santo de Dios le sembró esta palabra una raíz sólida y profunda en su corazón, y usted la retiene y da fruto para vida eterna, en el nombre de Jesús. Usted que me está viendo por internet, esta es una enseñanza que seguramente algún pariente suyo necesita, algún amigo suyo necesita. Mándela, compártala. Somos la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo, estamos en Bogotá, Colombia, y si usted necesita alguna ayuda o algún servicio, llámenos, estamos para servirnos. Aquí en esta iglesia se dan los enfermos, y hay vida y hay paz en el nombre de Jesús. Dios le dé con gozo y paz. Chao, 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 chao.